Buenos días a tu canal, a nuestro canal de La Silla Caliente, el mundo de la política. Nelson Calderón, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Alexander, y a todos los que nos ven en este momento. Nelson, vamos a tocar temas importantes para el televidente, para las redes sociales. ¿De qué propuestas van a llevar los actuales senadores, los actuales representantes de la Cámara y los aspirantes a esas dos corporaciones? ¿Qué propuestas le van a decir al votante, al departamento de Huila, al municipio de Neiva? Sí, bueno, lo primero que quiero volver a recordar es que estamos en un departamento que es eminentemente de vocación agrícola. Sí. Tenemos, por ejemplo, que en el departamento del Huila hay más hectáreas de café sembradas que las que hay en el propio eje cafetero. Aquí estamos hablando de unas 150.000 hectáreas de café sembradas, ¿no? Sí. El año pasado se produjeron 2.500.000 sacos que fueron exportados en un 90%, ¿no? El otro renglón importante es el del arroz. El año pasado se sembraron cerca de 17.000 hectáreas de arroz, ¿no? Sí. Está el sector frutícola, ¿no? Es decir, estamos en un departamento eminentemente agrícola, agropecuario, su vocación es agropecuaria. Entonces, tenemos que volver a decir que este sector es un sector que está a puertas de ser inviable por los altos costos de producción. Entonces vuelvo y lo repito, tomamos un solo ejemplo, el caso de la urea, que es nitrógeno, que es bastante importante en el tema del abonamiento de los cultivos. En el exterior una tonelada vale $311, aquí esa misma tonelada en Colombia vale $551. Hágame el favor, Nelson. Entonces, en pesos colombianos, 605.000 pesos frente a 1.058.000. Entonces ahí es donde empieza a ser inviable. Entonces, hacia ahí es donde tienen que surgir las propuestas. Claro, ¿no? ¿Qué van a hacer? Es decir, ¿qué van a hacer y qué han hecho? Propuestas contundentes al votante, al departamento. Es decir, ¿cuál es la propuesta de los que están aspirando a la Cámara de Representantes y al Senado de la República por el departamento del Huila? ¿Qué van a ir a proponer en favor del agro huilense? A ver, yo le digo, Calderón, y a los televidentes de La Silla Caliente, el mundo de la política, ¿qué propuesta ha presentado el actual senador de la República, Rodrigo Villalba Mosquera? ¿Qué propuesta? Decir, él se precia de haber estado vinculado casi siempre al sector agropecuario. Él se precia cuando de fue haber ministro sido ministro de Agricultura, claro. Él se precia de eso, pero que nos muestre, que le muestre a los huilenses no cuántos contratos sacó y cuántos contratos firmó para sus amigos cuando fue ministro, ¿no? Sino que muestre cuáles son las obras que hizo y cuál es el resultado, en dónde está. Porque es que el agro huilense, al igual que el agro colombiano, necesita de presencia. Es decir, no, y está a puertas de ser inviable, vuelvo y lo repito. Entonces, ¿en dónde está eso? ¿En dónde está lo que han hecho? ¿En dónde está lo que han propuesto? El senador Jorge Eduardo Echenturbay, que lleva 30 años en el Congreso de la República, es decir, ¿cuántos debates ha dado? Eso. ¿Y qué es lo que ha traído? Voy para allá, Nelson. ¿Qué debates ha presentado los senadores huilenses en el Congreso de la República al ministro de Agricultura, al ministro de Agricultura, al ministro de Hacienda, al ministro de Salud? ¿Qué propuesta? Nada. Es que aquí se viene otra situación, es que el Congreso de la República diríamos que podría ser más una oficina de negocios, claro, ¿no? Obvio, sí. ¿Por qué? Porque es donde viene la coima, es donde vienen las cotas políticas de los interesados en que allí se produzcan leyes en su favor. Por ejemplo, en estos momentos hay unas 1.500 empresas que se dedican al negocio de la importación de los agroquímicos. De esas empresas, de esas 1.500, únicamente 6 empresas manejan el 92% de las importaciones. No son empresas colombianas, son empresas... Colombia importa alrededor de 1.400.000 toneladas al año de agroquímicos. Entonces eso es un negocio multimillonario que llega a más del billón de pesos. Un negocio redondo, un negocio grande para los que manejan el Congreso de la República, al lado del presidente. Es decir, y eso ha hecho que estas 6 empresas se hayan constituido en un oligopolio y que el gobierno no ha podido controlarla. ¿Pero es por qué? Porque viene el CBY, viene
La coima del contrato, el coima del 20, contrato, el 10, el 15%. ¿sí? Y en el Congreso de la República no se ha podido, no han sacado una ley para controlarlo, que es por ahí donde, es decir, esa es el inicio de la solución al tema agrario en el departamento del Huila. Yo le pregunto al senador que ha estado 4 o 5 periodos en el Congreso de la República, con mucho respeto, a Hernán Francisco Andrade Serrano. ¿Qué ha hecho por departamento? Nada. Es decir, ellos no pueden hablar sino de cuántos contratos, cuántos puestos. Le firmo y usted me da. Pero no le Armo pueden la mostrar- bancada del Partido Conservador, la bancada liberal y la bancada de la U, Claro. pero le pido al gobierno, le pido al presidente, le Claro. pido al ministro, pero no le hago debate político. Por eso es que eso es lo que yo digo, es decir, ellos no representan los intereses del departamento del Huila, sino que se representan a sí mismos, en sus intereses de la coima, sus intereses de los puestos, de la burocracia, porque esa es la manera en cómo han mantenido el poder político. Entonces yo le pregunto a los aspirantes, le pregunto a la doctora Ana María Rincón, le pregunto al doctor Hechen, le pregunto a Etro Javier Osorio Botello, le pregunto a Pipe Lozada, con mucho cariño que lo llaman en el departamento del Huila, le pregunto a los aspirantes a la Cámara y al Senado de la República, ¿qué van a hacer? ¿Qué tienen en 4 años para cuando están allí elegidos para representar los intereses de un departamento, los intereses de un municipio y los intereses del votante? Es decir, por ejemplo, aquí hay otro tema, y es que el departamento del Huila, ahora que ya estamos viviendo en paz, ¿no? Ahora ya fruto de este proceso de paz, que tenemos la ventaja de que ha sido conocido internacionalmente. Que desde lo abono, nosotros los colombianos, Sí, el mundo entonces, entero ¿qué le pasa? abonamos al presidente, le Claro. abonamos a los negociadores de la FARC y los negociadores del gobierno. Entonces, ¿qué pasa? El departamento del Huila era conocido por tener 2 sitios emblemáticos a nivel de turismo, a nivel mundial, que uno es el municipio de San Agustín por su Sí. parque arqueológico, Me han su dicho que es muy estatuaria, bonito, muy hermoso, muy y el bello. otro sitio es el desierto de la De la Tatacoa, Tatacoa. en el municipio de Villavieja. Pero los huilenses contamos con la ventaja de que cada uno de nuestros 37 municipios del Huila tiene algún atractivo turístico. Por ejemplo, en el caso de Paicol, con la caja de agua. En el caso de Iquira hay una central eléctrica que es histórica, pues, ¿no es cierto? En el caso, por ejemplo, del municipio de Nátaga, se puede promover lo que se llama el turismo religioso. En el caso de Gallardo, en Suaza también, es decir, cada uno de los 37 municipios Es decir, hay para una demostrar. riqueza, es decir, para montar lo que se llama esa industria sin chimenea, que es el turismo. Acordémonos que Cuba, a pesar del bloqueo norteamericano, Cuba se sostiene por el turismo que genera, ¿sí? Entonces aquí el departamento del Huila se está perdiendo eso, estamos perdiendo eso. ¿Por qué? Porque como eso no le genera votos a los políticos, eso no le genera... No le genera, mire, el señor, CBI, el billete. entonces ellos no, como decimos, no le ponen cuidado a eso. Entonces eso es para que los votantes del departamento del Huila hagan, es decir, tengan en cuenta lo que estamos diciendo, para que en el momento de ir a depositar su voto sepan por quién votar, ¿no? Porque, es decir, tenemos un caso, en el caso de, valga la redundancia, cuando se aprobó la ley que legalizaba el consumo del consumo medicinal, o la producción de la marihuana aquí en Colombia, al mes exactamente de aprobada la ley, le fue dada la licencia a una multinacional canadiense, cuando esa ley tuvo que ser pensada desde el Congreso de la República, no para enriquecer la multinacional canadiense, sino para solucionar el problema de los cultivadores de marihuana del Catatumbo, del Cauca, ¿sí? Conozco la problemática del Catatumbo porque soy norte santanderiano, soy cucuteño y Nelson Calderón. Y yo sí conozco qué está pasando con el Catatumbo. ¿Qué está pasando? Claro, entonces si esa ley hubiera sido pensada en favor de solucionar un problema real, otra cosa sería, mire, el mercado de la marihuana en los Estados Unidos se calcula que hacia el 2022 va a generar 22 mil millones de dólares al año, ¿sí? Mucho dinero, mucha plata. En vez del presidente Santos estar mendigando 400 millones de dólares, ¿no?, para el apoyo del proceso de paz, ha debido plantearle al gobierno norteamericano que nos diera una cuota, qué sé yo, de 1.000 millones de dólares al año, de 2.000 millones de dólares al año, para nosotros producir la marihuana que ellos están consumiendo allá, ¿no?
Y eso sí hubiera contribuido a solucionar el problema, vuelvo y lo repito, de los campesinos del Catatumbo, de los campesinos del Cauca. Es decir, Y los campesinos de la gente que por no, necesidad se han tenido que ver abocados a esa serie de cultivos y ilícitos. Calderón y del Huila. Pero Porque no, aquí hacían presencia los grupos armados de la ley, la FARC, Sí, porque era un municipio de conflicto armado, sí, como pero el municipio de Huila, Algeciras. no, pero el Huila tradicionalmente no ha sido cultivador ni de marihuana No, ni de coca. pero vamos a El entender. Huila ha sido un corredor, o sea, una... Sí, pues sale de Neiva, Pitalito al Cauca. Sí. Entonces, yo vuelvo y lo repito. O viceversa. Cauca, Pitalito y Neiva y hacia el norte. Sí, yo vuelvo y lo repito. Entonces, estos senadores que no les escuchamos ninguna propuesta seria realmente, que consulte los intereses de los huilenses, pues a mí me parece que están en mora de hacerlo, ¿no? Pero claro. Es una cosa real. Bueno, Nelson, nosotros que manejamos las redes sociales, manejamos un noticiero en radio, le vamos a decir con mucho respeto a los actuales senadores, a todos los representantes de la Cámara, a los aspirantes a esas dos corporaciones de Coalición Popular, que presenten una propuesta seria, honesta al departamento del Huila, al municipio de Neiva. ¿Qué le van a decir en 4 años? No llegar a decirle al presidente de turno o hacer una bancada en las diferentes comisiones del Senado, de la Cámara, de la U, del Partido Conservador, el Partido Liberal, el Cambio Radical, el Partido Verde. No, propuesta seria de Calderón. Sí, claro, es que por ejemplo en el caso de, y todo tiene que girar en torno al sector agropecuario, porque es de lo que vive la gente o de lo que vivimos aquí los huilenses, ¿no? Del café, del arroz. Del café, del arroz. Por ejemplo, en el caso del arroz, el arroz está casi que inviable. Hay personas en esto, entonces hay agricultores que no quieren volver a sembrar porque realmente... Están perdiendo dinero. Es decir, los costos de producción están alrededor de los 7 millones de pesos y la tonelada la están pagando a 1 millón de pesos y la producción es de 6.5 toneladas por hectárea. Entonces, prácticamente el agricultor está produciendo a pérdida. Y aquí lo que hay que hacer y a pérdidas, y Nelson, y a pérdidas, y las vías del departamento están extruidas, están vueltas a nada, están escuadernadas, y para sacar de una finca de a 3-4 horas del casco urbano no se pueden sacar, no pueden sacar. No solo eso, sino que aquí, por ejemplo, en el caso del arroz, hay que también girar la mirada hacia la aplicación de tecnologías nuevas amigables con el medio ambiente. Por ejemplo, hay una tecnología que se llama el cultivo intensivo del arroz, en donde ya se ha venido aplicando en otros países y primero se puede cultivar sin agroquímicos. Segundo, hay un ahorro en semilla de un 90%, hay un ahorro de agua en un 50% y hay un aumento de la producción entre un 50 y un 200%. Entonces yo me pregunto, ¿por qué si esas tecnologías ya están andando por el mundo, por qué nuestros senadores, nuestros representantes a la Cámara no se preocupan por generar políticas públicas para que esas tecnologías puedan llegar al departamento del Huila, para sacar de la pobreza al 60, al 70%, por ejemplo, de los cultivadores de arroz que son los dueños de las 16.000 hectáreas que se cultivan aquí en arroz, ¿no? Sí. Es decir, en propuestas que se hagan políticas públicas, ¿no? Mire, yo Nelson, ¿cuándo los senadores o representantes de la Cámara del departamento de Huila, hablemos de la parroquia, hablemos del departamento de Huila, ¿cuándo han traído a un ministro, a un presidente para hacer un debate político en la asamblea del departamento del Huila, en el consejo del departamento del Huila, del municipio de Neiva? Cuando no han traído, no. Es que yo no veo, Nelson. Porque no los traen sino para presionarlos a ver del presupuesto del ministerio, ¿no? Sí. Es lo que siempre les interesa. Sí, claro. Es decir, intereses propios para ellos. ¿Cuánto me dan? ¿Cuánto le dan? Entonces, yo pienso que el tema está muy interesante, Alexander, sí, pero vuelvo y lo repito, el tiempo en radio y televisión es muy corto, entonces ya para el próximo programa seguiremos abordando pues con mayores datos y mayor profundidad estos temas que creo que son de interés de todos los huilenses. Gracias, Nelson, por estar conmigo nuevamente aquí en La Silla Caliente, el mundo de la política en las redes sociales.